Buenas tardes, queridos hermanos que nos están viendo desde sus hogares. Es un privilegio para mí estar el día de hoy compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Voy a estar compartiendo un tema que se llama Despierta, que tu llama se está apagando. Y es porque en la vida actual, en la condición de nosotros los cristianos, nuestra vida espiritual está representada justamente por una llama, por un fuego, así como estas tres velas que están acá. Cada una de ellas está ya, bueno, una está un poquito ya apagándose, ya a punto de terminarse, otra está ahí por la mitacita y la otra está casi que entera. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese fuego espiritual que nosotros como cristianos debemos de tener, debemos de permanecer, y nuestra condición espiritual representada por estas tres candelas, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para iniciar y para presentar el tema del día de hoy delante del Señor. Y ahí en sus hogares usted va a poder cerrar sus ojos un momento para entrar en un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias por un día más, Señor, que nos permites escuchar de tu palabra, Señor. Vengo presentando, Señor, este mensaje, Señor, que el día de hoy tú traes, Señor, para tu pueblo, Padre. Te pido, Señor, que seas tú hablando, Padre, a través de mis palabras, Señor, y que cada una de mis palabras, Señor, pueda calar en el corazón de cada una de las personas que están oyendo este mensaje el día de hoy, Señor. Te pido que después de este mensaje, Padre, podamos reflexionar, podamos salir pensando, Señor, en que nosotros debemos de siempre permanecer con ese fuego encendido, Señor, que debemos siempre, Padre eterno, Jesús, permanecer con esa llama que nos has dado, Señor, para poder irla, impartir de tu palabra, Señor, y poder ir y compartir de tus buenas noticias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, vamos a leer un pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 25. Usted lo puede buscar ahí en su Biblia para representar este tema que vamos a tocar el día de hoy. Mateo 25. Ok, vamos a empezar a leer ahí desde el versículo 1. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok, tenemos un panorama acá de 10 vírgenes, ¿verdad? La palabra nos enseña de que 5 de esas vírgenes eran prudentes y 5 de esas vírgenes eran insensatas. Y esas 10 vírgenes, perdón, está hablando ahí el Señor que somos todos los cristianos en general.
Acá la pregunta es si yo soy virgen como cristiano prudente o soy un virgen insensato, ¿verdad? Dice la palabra, en el diccionario, la palabra insensatez, que es una persona que tiene falta de buen juicio, de madurez antes de actuar. O sea, una persona insensata es una persona que no piensa, o sea, actúa, pero no piensa en prepararse, no piensa en cómo va a actuar, simplemente en el momento de la situación llega y actúa, ¿verdad? Dice ahí la Biblia que las vírgenes insensatas tomaron consigo nada más la lámpara, pero no se llevaron el aceite. Todas sabían que tenían que ir hasta X lugar a esperar el esposo, pero las prudentes se prepararon y las insensatas no se prepararon. Ahora, todos somos esas vírgenes, ¿verdad? Como cristianos que estamos esperando el esposo, que estamos esperando la venida del Señor. Pero las 10 vírgenes dice que llevaron sus lámparas, pero no todas llevaron ese aceite. Las lámparas que las vírgenes llevan representan la palabra de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 119, 105, ¿verdad? Que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, las lámparas que las vírgenes estaban llevando eran la palabra de Dios. Y como cristianos, las personas que vamos a la iglesia, que nos congregamos, muchas veces todos venimos aquí a la iglesia con nuestras Biblias, o en el teléfono, o en papel, o no sé, ¿verdad? Hay muchas veces personas que no llevan la Biblia ni en el teléfono, ni de papel tampoco, pero son esas personas que están ahí como atenidas, ¿verdad? De lo que vaya a hablar el pastor, o simplemente no les toma importancia, digamos, llevar la Biblia porque es nada más como por cumplir, ¿verdad? Voy a la iglesia nada más porque tengo que ir y congregarme y punto. Pero la Biblia es la lámpara es la palabra de Dios. Entonces, con la lámpara, nosotros somos conocedores de la palabra de Dios y llevamos siempre esas lámparas, estas Biblias para poder nosotros impartir esa luz, como Jesús nos enseña que nosotros también tenemos que impartir la luz. La palabra de Dios nos enseña, Jesús nos enseña de que nosotros debemos de ser luz, que la luz no se mete así debajo de un mueble para que no alumbre, sino más bien que se ponga en alto para que alumbre a todos, dice que los que están en la casa. Entonces, como cristianos prudentes, nosotros tenemos que estar siempre preparados con esa palabra de Dios. No sabemos en qué momento vamos a ir caminando ahí por la calle y nos vamos a encontrar a una X persona y está necesitada espiritualmente, y nosotros tenemos la facilidad ahora, ya sea con el teléfono, con la Biblia, simplemente de agarrarla y llegar a impartir de esa palabra, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el aceite? Porque todas las vírgenes llevaron la palabra de Dios, la lámpara. Pero ¿qué pasa con el aceite? El aceite en la Biblia normalmente tiene un simbolismo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces se utiliza la palabra para enseñarnos que quien lleve el aceite consigo es porque dentro de sí habita el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Todas las 10 vírgenes estaban yendo a esperar el esposo. Todas estaban congregadas en un mismo lugar, así como cuando nos congregamos en la iglesia. Todas llevaban la palabra de Dios, la lámpara, pero no todas tenían al Espíritu Santo en sus vidas, porque no todas estaban llevando ese aceite. Dice Primera de Samuel 16:13. Vamos a buscarlo un momentito ahí para ilustrar un poquito acerca del significado, el simbolismo que tiene el aceite. Vamos a ver. 16:13. Ok, dice así: y Samuel tomó del cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ok, el aceite acá Samuel lo utilizó en su momento cuando ungió a David,
Y dice la Biblia que en el momento en que Samuel ungió a David con ese aceite, el Espíritu de Dios vino sobre la vida de David y dice que fue desde ese día en adelante. Entonces es importante que yo lleve conmigo el aceite, que tenga ese Espíritu Santo dentro de mi ser en todo momento para yo, aparte de conocer de la palabra de Dios, pueda tener el Espíritu Santo que es el encargado de guiarme a mí a cómo hablarle a una persona o inclusive a cómo dirigirme yo mismo, ¿verdad? Porque yo necesito también esa dirección divina de parte del Señor. Todas las vírgenes estaban equipadas con esas lámparas, pero lamentablemente esas vírgenes insensatas, que eran vírgenes que actuaron nada más porque dijeron, ok, tengo que ir a recibir al esposo, tengo que ir a esperar al esposo, y llegaron y simplemente cogieron las Biblias porque dijeron, ok, la lámpara que es la palabra, voy a prepararme y me voy, pero se les olvidó lo más importante, que es el aceite. Y una lámpara sin aceite no tiene función. Una lámpara se apaga porque se le acaba el aceite y ya no tiene función. Entonces, así mismo es la palabra del Señor también. Yo puedo llegar y leer la Biblia de tapa a tapa, ¿verdad? Como dicen, pero si no tengo ese aceite, si no tengo el Espíritu Santo en mi vida, lamentablemente no me va a servir de nada muchas veces leer la palabra del Señor. Ahora, todos conocemos a Dios, lo hemos oído mencionar, nos han predicado de la palabra de Dios siempre y nos han mostrado acerca de su grandeza. Sabemos de que Dios es todopoderoso, de que Él es omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Pero yo realmente estoy preparado con el aceite para esperar al esposo. Realmente usted que está ahí en su casa, si usted se pone a pensar, realmente usted como cristiano o como persona creyente en el Señor, usted está esperando al esposo preparándose y preocupándose por mantener ese aceite dentro de su ser, ese Espíritu Santo. Entonces, muchos de los que hoy escuchan la palabra, asisten a la iglesia, podríamos decir que ya conocemos historias bíblicas, sabemos que somos luz y que nuestra misión en este mundo también es ir y predicar el Evangelio, porque eso es algo que nosotros continuamente estamos escuchando en la iglesia, que dice la palabra de Dios en Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, id y predicar el Evangelio y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas, y he aquí que yo voy a estar con ustedes todos los días. Eso lo sabemos, lo escuchamos todo el tiempo en la iglesia. Sabemos que como dice ahí la palabra de Dios también en Juan, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todo eso nosotros lo sabemos, pero ¿qué importancia le estamos dando también a lo que nosotros estamos aprendiendo en la palabra de Dios? ¿Estamos entonces nosotros realmente preparados? ¿Estamos predicando ese evangelio y tenemos clara cuál es nuestra misión aquí en esta tierra? Porque tal vez usted estaba pasando alguna X situación y usted podrá decir, es que yo sinceramente no sé a qué vine yo a este mundo. Y usted tiene que tener también en claro de que, ok, usted vino a este mundo fue a contar esas maravillas que Dios ha hecho también en su vida. El año pasado tuvimos un año bastante fuerte con todo el tema de lo que fue la pandemia, el COVID-19 y todo. Pero bueno, gracias a Dios usted está hoy aquí y usted puede ponerse a meditar en su casa cuáles son las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida, que hasta el día de hoy usted puede decir, ok, yo me puedo conectar a YouTube para poder escuchar la palabra de Dios. Ya con solo eso es una bendición. Usted tiene internet, tiene un teléfono, tiene una computadora, tiene, no sé, cualquier dispositivo a su alcance para poder estar el día de hoy conectado escuchando la palabra de Dios. Y representando, digamos, tal vez a estas vírgenes que son insensatas, que llevan la palabra pero que no llevan el aceite, yo traje esta vela que está totalmente nueva prácticamente. ¿Por qué? Porque se ve muy bonita, nueva, y se ve muy bonita porque no ha sido todavía utilizada, ¿verdad? Pero muchas veces así está la condición de nosotros los cristianos, que nos vemos muy bonitos por fuera, pero que realmente estamos así es porque no hemos utilizado el aceite en nuestras vidas. Estamos
simplemente aparentando, venimos a la iglesia y estamos así completamente nuevos, pero de ahí no nos sirve de nada también estar nuevos porque no estamos ni compartiendo la llama y tal vez ni siquiera tenemos esa llama, ¿verdad? Entonces, justamente son esas personas, así como esa candela nueva, son esas personas que conocen del Señor, que vienen a la iglesia, pero que de ahí no se han preocupado o no han utilizado ese aceite que es el Espíritu Santo en sus vidas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no ha sido manifestado, lamentablemente. Son personas que no oran, que no leen la Biblia, que no predican y que solamente van a la iglesia. Entonces, por eso están así nuevas, porque simplemente van a la iglesia, no tienen al Espíritu Santo en sus vidas que les encienda, que se le encienda esa llama, ese deseo por yo decir, yo quiero servir, yo quiero hacer, yo quiero orar, yo quiero ayunar, yo quiero un montón de cosas en la iglesia. Entonces son esas personas que son como las vírgenes insensatas, que solamente llevan la palabra porque conocen la palabra de Dios, solamente llevan sus lámparas a la iglesia, pero que lamentablemente no tienen aceite. Yo no sé si tal vez usted en algún momento ha visto la condición de este tipo de personas así en la iglesia, personas que tal vez en la adoración, todo el mundo está metido tal vez en la adoración, pero son personas que sí, se quedan viendo a todo el mundo, ¿verdad? O se ponen a criticar que mira aquel como llegó vestido, que el otro llegó y me cerró el ojo, o que me hizo una mala cara. Entonces no están recibiendo de ese aceite y están en la iglesia, ¿verdad? Son ese tipo de personas. Y aquí la parábola, perdón, de las 10 vírgenes nos ilustra muchísimas enseñanzas, muchísimas. Yo estoy seguro que tal vez usted ha escuchado en algún momento sobre enseñanzas de la parábola de las 10 vírgenes, pero son tantas enseñanzas y tantas cosas que podemos sacar de ahí que, bueno, no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para sacar varios temas importantes. En el versículo número, vamos a ver, el versículo 6 en adelante dice así: a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Entonces, aquí yo tal vez lo hice como a modo de pregunta, pero las vírgenes prudentes sí tenían aceite. Pero ¿qué pasó? Ellas tenían aceite, pero no les compartieron a las vírgenes insensatas porque se les iba a acabar. Entonces, tal vez a modo de pregunta, uno podría decir, ok, eran prudentes, pero eran egoístas. Y muchas veces eso pasa también con el pueblo de Dios. Somos prudentes porque tenemos el aceite, porque tenemos ese Espíritu Santo en nuestras vidas, pero nos duele ir y compartir el Espíritu Santo, nos duele ir y compartir lo que ya nosotros tenemos con las demás personas. Ese es otro tipo también de cristianos, que muchas veces recibimos al Señor y empezamos con un fervor enorme, empezamos con un fervor muy grande, pero llega un momento donde ese primer amor desaparece, ese fervor que yo tenía desaparece y simplemente ya yo caí tal vez en la rutina de yo llegar y simplemente venir a la iglesia y ya yo tengo muchos o X cantidad de años de estar en una iglesia y entonces ya llega alguien nuevo que tal vez está comenzando con ese fervor y entonces ya uno es, ahorita lo vemos donde otra vez ya está igual que nosotros porque se nos ha ido más o menos ahí apagando la llama, ¿verdad? Vamos a leer un pasaje en Apocalipsis 2, del 1 al 5. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras,
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso pasa muchas veces, lamentablemente, en el pueblo del Señor. Llegamos a caer en una condición donde todo lo vemos, donde yo soy perfecto y todo el mundo tiene un montón de errores, ¿verdad? Y aquel fulano que está en el grupo de alabanza canta muy feo, y aquel otro que hace mimo no hizo bien los pasos, y que la otra que danzaba se le enredó el manto. Entonces empezamos a criticar y a ver un montón de cosas, y porque dice ahí que ha soportado, que ha trabajado arduamente y que ha encontrado, dice ahí, errores, pero muchas veces vemos esos errores en los demás, pero nosotros mismos no nos estamos viendo. Entonces, qué triste es eso, porque muchas veces, si yo me pongo a pensar, yo digo, habré perdido mi primer amor en algún momento por caer en estar viendo tal vez los errores, las situaciones o las cosas que hacen los demás. Habré yo perdido, digamos, ese primer amor, ese fervor de querer servir, de querer hacer las cosas. Y eso pasa con las vírgenes que fueron prudentes, pero que no llegaron y les dieron al Espíritu Santo a las otras, el aceite a las otras vírgenes, a las insensatas. Y no era por ser egoístas, porque la palabra dice que ellas mismas le dijeron, ok, para que no me falte a mí y para que no le falte a usted, mejor ustedes vayan y compren del aceite. Tal vez no eran por ser egoístas, pero muchas veces tal vez suena egoísta el término de llegar y ayudar a una persona y decir, mira, es que estoy pasando una situación delicada X y no cuesta nada como cristiano yo llegar y ayudarle. Simplemente así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que pasa también es porque, por ejemplo, si yo estoy sirviendo en una iglesia y a mí, no sé, me corresponde dar una enseñanza en la escuela dominical o danzar o lo que sea que me corresponda hacer en las funciones de la iglesia, y llega una persona necesitada que esté pasando alguna situación en particular y que en esos momentos llega y me busca a mí, y yo decirle, ay no, ahorita no puedo porque tengo que ir a danzar, porque tengo que ir a X. Y tal vez es una necesidad urgente. Entonces, como cristianos se nos ha olvidado muchas veces el que, ok, Dios me llamó a servir, está bien, pero también Dios me llamó a tener compasión por las personas, a poder ayudarlas. No tengo que poner por encima tal vez el servicio si una persona está necesitada y está pidiendo mi ayuda. Entonces es importante conocer que el aceite era el combustible que hacía que las lámparas se pudieran mantener encendidas. Y el Espíritu Santo es ese aceite que hace que nuestro fuego se mantenga encendido, que nuestra pasión en Dios se mantenga vivo y que yo pueda querer tener siempre esa relación estrecha con el Señor. Que ok, si yo estoy sirviendo y todo, no significa tampoco de que voy a servir y de que voy a dejar a los demás atrás. No, significa que yo pueda tener el aceite en mi vida y el Espíritu Santo guiándome y diciéndome, usted como cristiano puede ayudar a esta persona, puede llegar y hablarle a esa persona. Entonces, el aceite de mi lámpara alimenta mi primer amor. Ese primer amor que, como dice ahí el mensaje que se habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ese primer amor que ya no está, eso es porque ya el aceite en mi lámpara se está acabando. Pero ¿qué estoy haciendo yo como cristiano para que no se acabe ese aceite? Muchos dicen que hemos perdido nuestro primer amor, que es esa sensación que nos dio al conocer a Cristo y querer pregonarlo para que todas las personas lo conocieran. Yo no sé si usted recuerda la primera vez o el momento en el que Dios a usted lo llamó, en el momento en el que usted reconoció a Dios como su Señor y Salvador. Y yo no sé si usted se emocionó a tal punto de querer de que todo el mundo conociera de que Dios era un Dios sanador, un Dios perdonador,
esa fuerza que tal vez usted tenía en esos momentos, yo no sé. Pero si usted fue de esas personas, tal vez compárese hace varios años atrás o hace un tiempo atrás cuando usted comenzó a como usted está el día de hoy. Yo no sé si tal vez usted es de las personas que usted tal vez pueda decir, sí, sinceramente ya no tengo ese primer amor como antes, sinceramente se me ha apagado esa llama. Y eso lo que pasa es como esta segunda candela que está acá, que es una candela que ya se ha utilizado, pero que quedó ahí como a la mitad, porque en algún momento esa llama se apagó. En algún momento empezó a utilizarse el aceite, ese fuego permanecía encendido o permanece encendido en ciertas ocasiones, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia se enciende la llama, pero de cuando salimos de la iglesia se vuelve a apagar la llama. Entonces de ahí ya la candela no se utiliza totalmente, entonces quedó ahí como a la mitad. Es esa candela que las personas van a la iglesia, conocen de Dios, tienen esa llama del Espíritu Santo en sus vidas, pero no la comparten libremente. Como les digo, son personas que, demuestran al Espíritu Santo dentro de su ser aquí en la iglesia, en la congregación o con las personas que hablan del Señor o así. Pero si usted los ve tal vez en su trabajo, si usted los ve tal vez en el barrio, si usted los ve tal vez con su propia familia y todo, son personas que tal vez no tengan la llama encendida porque no están compartiendo. Entonces son personas que sí, que llevan la lámpara, que llevan esa palabra, que conocen la palabra de Dios, pero que no tienen el aceite en su vida para compartirlo, para hacer que esta palabra se haga viva en su vida, ¿verdad? Sirven en el ministerio, salen de la iglesia y otra vez el fuego se apaga, ¿verdad? Como lo estábamos hablando. Entonces, eso es lo que pasa con la condición de los cristianos que tienen esa llama así un poquito que se encendió, pero que luego se apagó, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las insensatas. Las insensatas, dice, como ya lo vimos al principio, son palabras, son personas que se dejan nada más llevar, ¿verdad? Y vamos a leer en Santiago 1:22 para más o menos ilustrar un poquito acerca de las insensatas. Santiago 1:22. Ok, dice así. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, llevar solamente la palabra, llevar solamente la lámpara, como todas las vírgenes, como las 10 vírgenes que llevaban su lámpara, es como nada más ser un oidor de la palabra de Dios. Yo puedo venir a la iglesia, puedo escuchar la palabra de Dios. Ahora usted tiene la bendición de estar usted en su casa, en el trabajo, en el bus, en el taxi, donde quiera que usted vaya, está escuchando la palabra de Dios ahorita. Y usted puede conocer de la palabra y todo, pero lamentablemente solamente está siendo ese oidor de la palabra. Son insensatas oidoras, esas vírgenes. Entonces no se trata solamente de oír la palabra, de ir a la iglesia o de recibir los cursos, ¿verdad? Cuando uno recibe cursos en la iglesia, no se trata solamente de eso. Ni se trata solamente de que, como yo quiero entrar al ministerio X, entonces tengo que recibir los cursos de la preparación ministerial que me da la iglesia, ¿verdad? Porque si no estoy cayendo justamente a esto mismo de esta vela, que me estoy encendiendo nada más un momentito, pero simplemente es un toquecito y ya. Entonces, no se trata solamente de eso, se trata de accionar, se trata de hablar, se trata de demostrarlo, de compartirlo. Mi primer amor debe permanecer siempre encendido y yo debo obligatoriamente recordar llevar el aceite, tener el Espíritu Santo en mi vida para compartirlo con los demás y yo tener esa compasión por las almas, esa compasión por las personas que están perdidas. Dice la Biblia que Jesús tenía compasión
por las personas que estaban como ovejas sin pastor, ¿verdad? Que estaban perdidas, que eran como un rebaño que no tenían pastor. Y así es como mi llama tiene que estar, totalmente encendida con esa compasión, no ser esa virgen insensata que solamente lleva la palabra, que soy oidor, como dice ahí. Tengo que ser también hacedor. ¿Y qué está haciendo usted para ser un hacedor de la palabra de Dios? Porque aquí la Biblia nos da muchos consejos. La Biblia es como un manual, nos da muchas cosas para hablar. Pero ¿qué estoy haciendo yo para accionar todo esto que la Biblia me está dando? En la Biblia yo llego y me alimento espiritualmente y como, pero luego ¿qué hago yo? ¿Qué acción estoy tomando, verdad? Ahora, aquí está esta otra vela que ya casi se está apagando. Y esta vela es porque ya ha sido casi utilizada, casi que ya en su totalidad. Y es gratificante realmente encontrar personas que así como esta candela, que ya casi se acaba porque ha sido bastantemente utilizada, es una vela que ha permanecido encendida más tiempo que las otras dos y que quizá hasta le haya dado de su fuego en algún momento a las candelas anteriores, pero que no se ha apagado en ningún momento. ¿Qué pasa con esta candela? Esta candela ya se está terminando porque ya la vela, ya el fuego ha consumido toda la candela. Ha permanecido encendida la candela por más tiempo. Y entonces esta candela ha dado el fuego a las otras dos candelas. Por eso está ya prácticamente gastada. Y esas son esas personas que realmente han dedicado su vida a mantenerse fieles, a tener su fuego encendido, a compartirlo con las demás personas, y por eso ya están así gastadas, porque han dedicado su vida a compartir ese fuego, a mantener esa llama encendida, a permanecer su lámpara encendida para poder compartirlo, para poder cumplir lo que dice ahí la palabra, cumplir su misión en esta vida de ir y predicar el evangelio. Entonces, dice que son las personas que tienen aún dentro de su ser al Espíritu Santo, quien les recuerda y les hace crecer dentro de sí un fervor por recordar quién es su primer amor. Son las personas que permanecen fieles y que se apasionan por compartir las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, estas personas que tienen la llama encendida por mucho tiempo, que ya su candela se está casi que gastando, son las personas que todos los días se levantan, le dan gracias a Dios y todos los días recuerdan ese primer amor como si fuera el primer día que Dios ha hecho para que la candela siempre se mantenga encendida, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos tener en cuenta eso, tener en cuenta de que nosotros tenemos que ser vírgenes prudentes, que llevemos la lámpara, que llevemos el aceite. Pero bueno, entonces vamos a tener un tiempito ahí de reflexión. Yo quiero que usted ahí en su casa pueda cerrar sus ojos o pueda permanecer en un tiempo ahí de reflexión. Yo no sé si ahí donde usted se encuentra, usted puede pensar acerca de cómo está su llama espiritual, su condición como cristiano. Si usted es como esta candela que está encendida, que está totalmente nueva, pero que no está encendida, que no ha demostrado ese aceite en su ser, ese Espíritu Santo encendiendo su fuego, que está muy bonita, pero que lamentablemente no está haciendo nada, ¿verdad? O yo no sé si usted en algún momento estaba así como esta otra candela, que en algún momento funcionaba, que en algún momento tenía ese fuego, pero que llegó a cierto punto donde ya el fuego se apagó, donde ya dejó de ser esa persona que servía, esa persona que permanecía fiel. O yo no sé si tal vez usted está como esta otra pequeñita, que ahí tiene un fueguito, pero que ese fuego todavía está permaneciendo fiel, que ya se está acabando, sí,
pero que ese fuego está permaneciendo fiel ahí, que ya se está acabando, es justamente porque la llama no se ha apagado en ningún momento a lo largo de los años que usted tenga de estar en el Señor. Y ese fuego que está ahí, yo quiero que usted tal vez pueda reflexionar ahí en su casa, que ese fuego que ya está a punto de acabarse, que ya está a punto de terminarse, tiene que crecer así, tiene que crecer y cada día más expandirse a tal punto de que usted pueda llegar y compartir ese fuego con las otras candelas, que usted pueda llegar y compartir de la palabra del Señor con las otras personas que hoy se encuentran más desanimadas, que hoy se encuentran tal vez a punto de apagarse, o que ya habían sido apagadas, pero que el día de hoy puedan volver a sentir ese fuego gracias a que usted ha tomado la decisión de ser como las vírgenes prudentes, llevando la lámpara, pero llevando también el aceite. Entonces, que usted pueda compartir esa llama con las personas que están a su alrededor, que usted pueda compartir la llama del Espíritu Santo a las otras personas y contagiarlas, no desanimarlas, no tumbarlas, y siempre recordar, como lo estábamos hablando ahora, que recordar y levantarse y pensar en el primer amor que creció dentro de su ser en el momento en que usted reconoció al Señor. Que ese primer amor siempre permanezca como esa llama que está ahí, que ese primer amor más bien cada día crezca más, que usted pueda llegar y servir, que usted pueda llegar y ayudar a las demás personas, que pueda compartirlo. Vamos a orar. Yo quisiera que usted ahí pueda cerrar sus ojos, que pueda orar, y vamos a decirle al Señor: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, aprender, Padre eterno, permitirnos saber, Señor, cuál es mi condición como cristiano el día de hoy, Señor. Señor, yo te pido, Padre, que cada una de las personas que el día de hoy están oyendo este mensaje, Señor, en sus vidas, Señor, pueda encenderse, Señor, una llama nueva, Señor, a las personas, Padre, que sienten que tengan esa llama ya apagada, Señor. Y a las personas, Señor, que aún tienen esa chispa, ese fueguito pequeño, Padre, que el día de hoy ese fuego se renueve, Señor, y que crezca cada día más, Padre, para poder ir y compartir ese fuego, Señor, y compartir esa palabra, Padre, y cumplir mi misión como cristiano el día de hoy, Señor, para hacer, como dice la palabra, ir y predicar el evangelio, Señor, y compartirlo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre, por permitirme, Señor, poder compartir de tu palabra este mensaje, Señor. Que cada uno de los hermanos que el día de hoy, Señor, están escuchando este mensaje puedan sentirse diferentes, Señor, puedan ir y empezar a caminar de una forma diferente, Señor. Que podamos compartir la llama, Señor. Que nuestra candela, Señor, espiritual pueda empezar a gastarse, pero pueda empezar a gastarse porque el fuego, Señor, está creciendo dentro de mi vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre, por cada una de las personas que están escuchando el mensaje, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú guardándonos en todo tiempo, que seas tú llevándonos con bien, Padre, a cualquier lugar que nosotros vayamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amados, y permanezcamos fieles, permanezcamos siempre fieles con ese fuego encendido, compartiendo la llama que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que pasen una excelente semana y nos estamos viendo.